Olvida lo que creas saber sobre el mundo. A partir de ahora, la realidad que conoces se va a poner cuanto menos extraña. Imagina que vas a comprar al supermercado, vas a pagar y te salta una notificación en el móvil. Los tomates que has comprado vienen de muy lejos. Podías haber comprado una alternativa local, más ecológica y acorde con nuestra misión de salvar al mundo de la terrible amenaza del cambio climático. En consecuencia, tienes menos un punto de crédito de buen ciudadano. Tienes que ser mejor ciudadano, por tu bien y por el de todos. Gobierno de España. No le das mucha importancia y vas a subirte al metro para volver a tu casa cuando de pronto tu tarjeta te da error. Confundido piensas, rellené el saldo la semana pasada, imposible que ya lo haya gastado. Otra notificación. Sintiéndolo mucho, debido a tus numerosas infracciones de los reglamentos por la lucha contra el cambio climático, tu estatus ha pasado de buen ciudadano a ciudadano mejorable, por lo que ya no tienes acceso hasta que recuperes tus puntos a los siguientes servicios: transporte público, créditos e inversiones en mercados financieros, libre circulación por el país en coche. Confiamos en que vas a mejorar. Gobierno de España. Muy enfadado, vuelves a tu casa caminando, cargado con la compra. Te vas a dormir y al día siguiente vas a subirte a tu nuevo Tesla para ir a trabajar en tu horario rutinario. Nada más subirte, notas algo raro. El coche no enciende. Tras intentarlo varias veces, te sale un mensaje en la pantalla del coche, nuevamente del Gobierno de España. Como ya te mencionamos en comunicaciones anteriores, hasta que no recuperes tus puntos de buen ciudadano, no tienes libertad de circulación por el país en coche. Mejora, hazlo por el bien de todos. Gobierno de España. Todo lo que te acabo de contar suena a película distópica orwelliana, ¿no? Pues Mastercard está desarrollando sistemas para monitorizar la traza de carbono en pagos realizados en su plataforma. No me lo estoy inventando, puedes buscarlo. La instalación de un sistema de crédito social en el que te penalicen por no ser buen ciudadano ya está en marcha y va a llegar antes de lo que te piensas. El primer paso es la instauración de las CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales del mundo, las cuales, por cierto, también están en proceso de creación y reemplazarán el dinero físico. ¿No has visto que cada vez usamos menos el dinero en efectivo? ¿Crees que es casualidad? ¿No te das cuenta de que es algo fomentado desde muy arriba? ¿Cuál es realmente el último paso de todo este proceso que lleva maquinándose desde las sombras durante décadas? Ellos mismos lo dicen: I'm nothing and you'll be happy. En español, no tendrás nada y serás feliz. Trabajando durante toda tu vida por un dinero que crean de la absoluta nada, comprando exactamente lo que ellos quieren. Y ten cuidado, ni se te ocurra decir algo que vaya en contra de la agenda que esté incentivándose en el momento, porque entonces ya sabes lo que te espera. ¿Hay alguna posibilidad de escapar a lo que parece un destino inevitable? Pues sí la hay, y es justo de lo que vamos a hablar. Solo puedes ser libre mediante 3 métodos. Teniendo libertad financiera, sin saber cómo funciona el dinero y no pudiendo llegar a fin de mes, te tienen justo donde te querían tener. Estás totalmente atado de pies y manos. Libertad de tiempo. Si usas el activo más importante que vas a tener jamás, tu tiempo, para gastarlo en trabajar, consumir, la inflación se va a comer tu dinero y estarás atrapado. ¿No te has dado cuenta de que en lo único que se sostiene el sistema es en que sigas dormido, como un perrito bien domesticado que no piensa por sí mismo? El sistema funciona porque tú, yo y todos estamos en él. Y tercero, libertad de movimiento. Si el control de los más poderosos llega hasta el punto de poder controlar cada aspecto de tu vida, necesitas poder moverte rápidamente a través de las regulaciones y jurisdicciones de los diferentes países para poder escapar en caso de que el castillo de naipes finalmente caiga sobre ti. Espero que todo lo que te voy a contar en este podcast despierte una chispa en ti. Si no, pues no pasa nada, tío. Mírate este video que me vi en Twitter, hermano. Chiquitas risas. Estoy seguro de que habrás escuchado este eslogan. Algo que probablemente te estarás preguntando es: ¿de dónde viene todo esto? ¿Control de la población? ¿Monedas digitales? ¿Un sistema de crédito social del buen ciudadano? 3 de junio de 2020. Es la primera vez que escuchamos algo sobre esta iniciativa del gran reseteo o gran reinicio, The Great Reset en inglés. Nuestro mundo ha cambiado, tenemos desafíos nunca antes vistos y por ello nuestros sistemas necesitan un reinicio. La crisis del COVID-19 nos ha brindado una oportunidad única para darle una nueva forma a nuestro mundo. Hay una necesidad urgente de que todos los líderes mundiales cooperen en hacer frente a las consecuencias directas de esta crisis. Estas afirmaciones son realmente rebatibles, pero podríamos hacer la vista gorda ya que solo tienen buenas intenciones, ¿no? Cabe preguntarse, ¿nuestro mundo está cambiando realmente? ¿Son los desafíos actuales diferentes de alguna manera a los que la humanidad ha enfrentado a lo largo de los siglos? ¿Un reinicio? ¿Qué quieren decir con reinicio? Marco Aurelio, un emperador romano que vivió en el año 100 después de Cristo, escribió en su diario una frase que a día de hoy, casi 2000 años después, y todo lo que ha evolucionado la raza humana sigue siendo muy cierta y es bastante adecuada para la cuestión. Todo, desde siempre, es idéntico y ha estado sometido a ciclos, y no importa que volvamos a encontrarlo al cabo de 100 o 200 años, o de un tiempo indefinido. Todo lo que ha ocurrido en nuestra historia han sido ciclos que se repiten una y otra vez. Guerras, crisis económicas, epidemias, imperios que surgen y luego caen para que vengan otros. Si eres capaz de entender la historia, podrás ver lo que está ocurriendo.
Pero empecemos por el principio. El 12 de noviembre de 2016, el World Economic Forum publica un artículo titulado 8 predicciones para el mundo en 2030. ¿A que no sabes cuál fue la primera? Todos los productos se habrán convertido en servicios. No poseo nada. No poseo una casa, ni ropa, ni nada. Y seré feliz. ¿Quién está exactamente detrás de toda esta narrativa? Es la organización llamada World Economic Forum, o Foro Económico Mundial, que está compuesta por las personalidades más influyentes a nivel económico, político y social. Estamos hablando de gente del calibre de Mark Zuckerberg, Bill Gates, las familias reales más importantes, Trump, Putin y muchos más. Es una organización sin ánimo de lucro que pretende debatir las posibles soluciones a los problemas que enfrenta nuestra civilización de cara al futuro. Algunos de ellos son el cambio climático, emisiones de carbono, la brecha salarial entre hombres y mujeres, y mucho más. Se reúnen periódicamente en Suiza, llegando todos en su lujoso y para nada ostentoso jet privado. O podríamos hablar de flota de jets privados. Todo por el cambio climático, claro. Este buenismo de los grandes líderes mundiales hace dudar hasta el menos conspiranoico. Vamos a profundizar un poco en la premisa de no poseerás nada y serás feliz. Haciendo un análisis simplista, alguien tiene que poseer las cosas. Vivimos en un mundo con objetos. Y si quien posee esas cosas no eres tú ni soy yo, necesariamente alguien tendría que poseerlo todo, ¿no crees? Aparte de que seguirías necesitando tener una casa, coche, una nevera o un ordenador. Y si esos bienes no son tuyos, tendrás que alquilarlos. Y si no tienes otra opción que alquilárselo a ellos, ¿no querrá decir entonces que te tendrían totalmente controlado? Si me preguntas a mí, creo que esto de no poseerás nada y serás feliz quiere decir más bien te poseeremos. ¿Cómo vamos a pasar de una economía de propiedad privada en la que tenemos casas, coches y bienes a de repente no poseer nada? Volviendo al tema de quién está detrás de esta organización, podrías pensar que quien lidere la batalla contra los problemas de básicamente toda la humanidad debería ser elegido democráticamente por nosotros, ¿verdad? Pues como te podrás imaginar, no es el caso. Hablemos de Klaus Schwab. El presidente y fundador del Foro Económico Mundial. Nacido en nada menos que la Alemania nazi en 1938, Schwab tiene unos orígenes y historia cuanto menos peculiares. Se ha vinculado al padre de Klaus con la élite nacionalsocialista de la época, pero eso es otro tema. Tuvo una educación muy privilegiada, obteniendo varias carreras universitarias tanto en Suiza como en Alemania. En 1971 creó el Foro Económico Mundial con intenciones de pasar de un sistema capitalista de shareholders a uno de stakeholders. Y la diferencia es la siguiente. Un shareholder es lo que conocemos en español como accionista de una empresa. Alguien al que le interesa que ésta tenga beneficios porque le genera riqueza. Un stakeholder, sin embargo, podría ser considerado en español como una persona o grupo de interés de la empresa. Le importa la estabilidad financiera de la empresa, como es obvio, pero también tiene otro tipo de intereses. En este caso, el sistema capitalista de stakeholders significa que los grandes poderes económicos deben responder antes a una serie de intereses conjuntos que a solo el beneficio privado. Pasaríamos de un sistema que responde a accionistas a uno que responde a ¿el pueblo? El principal problema de este modelo de stakeholders es que las empresas que tienen accionistas responden a ellos y tienen un grado importante de responsabilidad para alcanzar determinados objetivos. Pero si eliminas eso, es como si las empresas respondieran a todo el mundo. Y ahí está el problema. Rendirle cuentas a todo el mundo es exactamente lo mismo que no rendirle cuentas a nadie. Porque puedes decir que actúas en base de los intereses de todo el mundo y así no tener que rendirle cuentas a nadie en la práctica. Schwab le dice a los países que dejen de usar métricas como Producto Interior Bruto y empiecen a hablar de inclusión, acción climática, la cooperación global, la salud y el bienestar. El problema con ese discurso es que ninguna de ellas son métricas reales, porque no pueden medirse objetivamente con números. Porque luego puedo escudarse en esas medallas morales mientras persigo una agenda más amplia. Ahora, en este punto de mi investigación pensé que tenía una idea bastante clara de hacia dónde iban las cosas, hasta que comencé a leer el libro de Klaus Schwab, COVID-19, The Great Reset. Lo que encontré de este libro cambió completamente la dirección de toda mi investigación, y esto es lo que encontré. A lo largo de todo el libro, Schwab repetía constantemente que esta crisis era una oportunidad, y seguí leyendo la palabra crisis una y otra vez. Y cito, una de las lecciones de los últimos 5 siglos en Europa y América es esta. Las crisis agudas contribuyen a impulsar el poder del Estado. Siempre ha sido así, y no hay razón para que sea diferente con la pandemia del COVID-19. Era como si intentara dejar claro lo beneficiosas que eran las crisis para la sociedad. ¿No suena completamente al revés? Al principio intenté ignorarlo, pero la misma cosa seguía apareciendo una y otra vez. Y pensé para mí mismo, tiene que haber alguna razón, no contada obviamente, detrás de la obsesión de Schwab con las crisis. Comencé entonces a investigar las mayores crisis de los tiempos modernos, que precedieron a la creación del Foro Económico Mundial. El pánico de 1907, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y después de literalmente meses de investigación, logré unir todo lo que a primera vista parecía completamente inconexo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había una historia mucho
más grande en toda esta narrativa del gran reinicio, que simplemente no se estaba contando. Involucraba actores como la Reserva Federal de los Estados Unidos, JP Morgan, incluso la Nación Insular de las Bahamas. Empecé a darme cuenta de que el reinicio era mucho más grande que la política o la ideología. No se trata de izquierdas contra derechas, ni nada por el estilo. La raíz del problema es mucho más profunda que esto. Y creo que cuando te cuente la verdadera historia detrás de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, las cosas comenzarán a aclararse. Probablemente creas lo que te han contado en clase de historia. Incluso podrías pensar que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial por el bien mayor. Quiero decir, después de todo, fue la llegada de las tropas estadounidenses en el último momento lo que desempeñó un papel importantísimo en la victoria de los aliados. Entonces, seguramente Estados Unidos estaba motivado por intenciones puras. Ya sabes, el deseo de restaurar la paz en el mundo y luchar contra el mal. Bueno, pues cuanto más investigaba, más me cuestionaba esa hipótesis. Y estoy seguro de que había actores buenos que querían eso. Pero la verdad es que detrás de todo esto había ciertas personas manejando los hilos de todo. Antes de la guerra, no había apetito entre el público estadounidense para unirse. ¿Por qué lo hicieron? La guerra estaba lejos, no amenazaba la seguridad estadounidense y francamente es que no era asunto de Estados Unidos. Casi toda la población de Estados Unidos se inclinaba hacia la neutralidad y el resto de la población podía caracterizarse como desinteresada en la guerra. Supongo que eso es natural. O sea, es más, ¿quién querría la guerra? ¿Qué tipo de hombre buscaría la guerra? Buscaría la muerte de millones. Y esta pregunta comenzó a ser cada vez más pertinente después de descubrir que la entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra no sucedió exactamente como nos enseñaron. Quiero decir, estoy seguro de que no te lo dijeron en clase de historia, pero la entrada de Estados Unidos en la guerra fue orquestada en los niveles más altos del gobierno y más allá. Y un hombre en particular fue fundamental en todo este proceso: Edward Mandell House. House era el consejero más cercano al presidente estadounidense en ese momento, Woodrow Wilson. House había sido fundamental para el éxito de la campaña presidencial de Wilson y ahora ejercía una gran influencia sobre Wilson como su confidente más cercano. Un hecho específico sobre House hizo que sonaran todas mis alarmas. Trabajó estrechamente con Wilson en la redacción de los 14 puntos que llevaron a la Liga de las Naciones. Si no sabes lo que es eso, la Liga de las Naciones fue el precursor de las Naciones Unidas y una de las instituciones gubernamentales en el mundo que impulsa la agenda del Foro Económico Mundial. Eso ya te podría dar una idea sobre la agenda globalista de estos dos a principios del siglo XX. En una rueda de prensa le hicieron la siguiente pregunta a House: ¿qué haría Estados Unidos si Alemania hundiese un barco en el que hubieran pasajeros americanos? Su respuesta fue clara y concisa: ello supondría la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Probablemente te estarás preguntando, ¿por qué esto es importante? Lo es porque más tarde, en 1915, un buque americano llamado el RMS Lusitania salió de Nueva York con destino a Liverpool, en Inglaterra. ¿A que no adivinas qué le ocurrió a ese buque? Los alemanes lo hundieron con torpedos, matando a más de 200 civiles estadounidenses. Con ello consiguieron tener el pretexto perfecto para poder entrar en la guerra, con la opinión pública de su lado. Cuando buscas información sobre por qué Estados Unidos participó en el conflicto, la explicación más comentada es la que dice que el país estuvo azotado por constantes provocaciones y que aparte del hundimiento del RMS Lusitania, ocurrió un evento que cambió la opinión de todo el país. El 31 de enero de 1917, en un discurso ante el Senado, Wilson instó a los legisladores a que cuando terminara el conflicto en Europa, lo ayudaran a forjar los fundamentos de la paz entre las naciones. Wilson tenía ese discurso apaciguador y neutral, lo que entra en conflicto con lo que ocurriría más tarde. Estamos hablando del telegrama Zimmerman, un mensaje descubierto por los servicios de inteligencia británicos que envió uno de los altos mandos germanos, Arthur Zimmerman, al embajador de Alemania en México. El mensaje era claro: en él proponía una alianza entre Alemania y México para coordinar una invasión con la intención de recuperar territorios conquistados por Estados Unidos, como Texas, por ejemplo. Este suceso encendió la ira de los americanos, lo que junto a las anteriores provocaciones alemanas llevó a la entrada del país en la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí, uno podría pensar, es bastante lógico que estos eventos fueran tomados como una declaración de guerra. Sin embargo, ¿qué interés podría tener Alemania en meterse con una de las potencias emergentes, teniendo encima la guerra encaminada hacia la victoria? ¿No suena un poco raro al menos? Sentido no tiene, eso seguro, ya que como siempre hay gato encerrado. Lo que todos los periódicos de la época repetían una y otra vez es que el hundimiento del buque americano llegó sin ningún tipo de aviso previo. ¿Pero fue realmente así? Hay literalmente un aviso del gobierno alemán en el New York Times en el que advertían de que cualquier barco que navegase por aguas de guerra tenía altas probabilidades de ser torpedeado. Entonces, ¿por qué el gobierno americano no canceló ese viaje a sabiendas de que el barco podía ser atacado? Es aquí, en este punto de mi investigación, donde llegué a un punto muerto. Algo me decía que se tenía que esconder un motivo mucho más oscuro detrás de la entrada de Estados Unidos a la guerra, pero no sabía cuál podía ser. Sabía que Wilson y House son los que pusieron las bases fundacionales de lo que más tarde sería las Naciones Unidas, una organización con intereses globalistas, pero no sabía qué relación podía tener con la declaración de guerra de los americanos.
¿Y por qué tiene Klaus tanto interés en las crisis? ¿Por qué habla tanto de ellas en su libro? Las respuestas a todas mis preguntas estaban escondidas en un viejo libro publicado por un general muy importante y condecorado del Cuerpo de Marines estadounidense, que luchó en la Primera Guerra Mundial, llamado Smedley Butler. En su libro War is a Racket, la guerra es una estafa en español, cuenta como, dicho con sus propias palabras, que Wilson fue reelegido presidente en 1916 con la premisa de que nos había mantenido fuera de la guerra. Sin embargo, 5 meses después declaró la guerra a Alemania. Los 4 millones de jóvenes que se pusieron el uniforme y partieron hacia Europa no fueron tenidos en cuenta sobre si querían ir a morir. Entonces, ¿qué es lo que causó ese repentino cambio de decisión? Todo es por dinero. El presidente reunió una comisión de asesores antes de la declaración en el Congreso de la Guerra para preguntarles sobre las ventajas y desventajas de un posible conflicto bélico. El presidente de la comisión declaró: no debemos engañarnos más, la causa de los aliados está perdida. Ahora os debemos a los banqueros, a los fabricantes de munición y especuladores 5 o 6 billones de dólares. Si perdemos, lo cual es evidente sin la ayuda de Estados Unidos, nosotros, Inglaterra, Francia e Italia, no podremos devolver ese dinero. Y como es obvio, Alemania no lo hará tampoco. Amigos y amigas, este es el fragmento de The War is a Racket del general Smedley Butler. Numerosos economistas han estimado que la Primera Guerra Mundial generó beneficios de más de 16 billones de dólares. Es así como una gran parte de las famosas familias de banqueros, millonarios y billonarios consiguieron su fortuna. Esto responde a una de las preguntas anteriores, que es ¿por qué entró Estados Unidos en la guerra? Pero como comprenderás, este dinero no fue directamente al gobierno estadounidense, lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién se benefició entonces de la guerra? Para responder a esta cuestión debemos remontarnos a una segunda crisis, el pánico de 1907. Intenté buscar algún tipo de relación entre Wilson y algún proyecto que tuviese antes de la guerra, para entender por qué le interesaba entrar en ella. Y la encontré. La respuesta estaba delante de mis narices. Esta crisis ocurrió cuando la bolsa de Nueva York cayó cerca de un 51% respecto a su máximo del año anterior. El pánico se desencadenó durante un momento de recesión, cuando se produjeron varios episodios de desplome de bancos y de sociedades fiduciarias. El pánico de 1907 se propagó por todo el país, cuando numerosos bancos nacionales y locales, así como diversos otros negocios, entraron en bancarrota. ¿Pero cuáles fueron los motivos de esta crisis? La especulación de los banqueros de Wall Street por culpa de inversiones con un riesgo extremo provocó la desconfianza del público y una retirada de liquidez en los bancos. Porque si no sabes lo que es, ello ocurre cuando los clientes de los bancos entran en pánico por una posible crisis y por el miedo a que el banco no pueda devolver el dinero que les pertenece, lo que provoca una retirada de dinero simultánea que desestabiliza las arcas de los bancos hasta el punto de declararse en bancarrota. El problema es que cuantas más personas retiren su dinero, más probabilidades hay de que el banco no pueda devolver el dinero, lo que lleva a más retiros y a más miedo. Pero ¿por qué debería suponer un problema? Uno podría pensar que el banco debería tener el dinero para poder dárselo a sus clientes cuando así lo deseen, ¿verdad? Pues te equivocas. Muy resumidamente, los bancos ganan dinero al prestar el que sus clientes depositan y cobrando un interés. Así que cuando hay un pánico de este estilo, solo hay una solución: un rescate por parte de una institución más poderosa que preste el dinero que les falta y así poder cubrir esta retirada masiva. Y ello es lo que ocurrió en el pánico de 1907. La situación era prácticamente insalvable, hasta que llegó un hombre que lo arregló todo. El hombre que salvó a toda la banca de Nueva York, J.P. Morgan. J.P. Morgan rescató a los bancos poniendo su propio dinero y patrimonio en juego. ¿Y por qué uno de los hombres más poderosos del mundo haría algo así? ¿Por qué salvó a sus competidores de la bancarrota? Hay dos explicaciones posibles. La primera es que J.P. Morgan es un hombre generoso y honesto hasta el punto de arriesgar su patrimonio para salvarlo. La segunda, un poquito más realista, es que tenía otros intereses. Entonces, ¿qué incentivos podría tener para hacerlo? Aquí es donde todo por fin cobra sentido, donde todas las piezas del puzzle empiezan a encajar. El pánico de 1907 tuvo como consecuencia una pérdida de confianza del público en la tesorería de los Estados Unidos, ya que es la organización que debería conseguir que problemas así no ocurriesen. Un año tras el desastre, era necesario cambiar las cosas. El senador Nelson Aldrich fue elegido como dirigente de la Comisión Monetaria Nacional, con la misión de formar una comisión para estudiar el sistema financiero europeo. Lo que mucha gente no sabe es que entre las sombras, este senador tenía lazos muy estrechos con banqueros importantísimos. Se pasó casi 2 años en Europa escribiendo recomendaciones e investigando. A su vuelta, en vez de darle esos reportes al Congreso, el senador Aldrich tenía otros planes. En la noche del 22 de noviembre, Aldrich partió en un tren desde Nueva Jersey junto a 6 banqueros que en su momento eran desconocidos para el ojo público, en completo secreto. Su destino, una isla privada en la costa de Georgia, llamada Jekyll Island. Se quedaron en un club, el Club de Jekyll Island, creado por, ¿a que no sabes quién? J.P. Morgan. Cerraron todas las instalaciones exclusivamente para esta reunión, una reunión tan secreta que nadie en la época sabía siquiera que se estaba desarrollando. ¿Quién podría estar invitado a semejante reunión? Tras más de una década, se filtró a la prensa los asistentes de esta misteriosa reunión, los cuales representaban más de un cuarto de la riqueza mundial de la época. A.P. Andrews, secretario asistente de la Tesorería de los Estados Unidos. Paul Warburg,
alemán representando a Q. Loeb & Co. Frank A. Vanderlip, presidente del Banco Nacional de Nueva York. Henry P. Davidson, ejecutivo de la empresa JP Morgan. Charles D. Norton, presidente del primer Banco Nacional de Nueva York. Benjamin Strong, representante del propio JP Morgan. Básicamente, una reunión de los banqueros más importantes de Estados Unidos. Te estarás preguntando el porqué de esta reunión. Lo que plantearían en este evento es algo que les beneficiaría incluso centenares de años después. Puede sonar una exageración, lo entiendo. Pero no escuches mis palabras, te lo dice el propio fundador de Forbes, Bertie Charles Forbes. Imagínense un grupo de los banqueros más importantes del país saliendo de Nueva Jersey en un vagón de ferrocarril privado al amparo de la oscuridad, viajando sigilosamente cientos de millas hacia el sur, embarcándose en una misteriosa lancha, colándose en una isla desierta por todos, excepto por unos pocos sirvientes, viviendo allí una semana entera, bajo un secreto tan rígido que los nombres de ninguno de ellos fue mencionado ni una sola vez. No fuera a ser que los sirvientes descubrieran la identidad y revelaran al mundo la expedición más extraña y secreta de la historia de las finanzas americanas. No trato de ser dramático, sino de dar a conocer al mundo por primera vez la verdadera historia de cómo se redactó el famoso informe Aldrich sobre la moneda a base de nuestro nuevo sistema monetario. Se impuso a todos el máximo secreto. El público no debía tener ni idea de lo que se iba a hacer. El senador Aldrich notificó a cada uno que se subiera tranquilamente a un vagón privado que el ferrocarril había recibido órdenes de estacionar en un andén poco frecuentado. El grupo se puso en marcha. Los ubicuos reporteros de Nueva York habían sido frustrados. Nelson Aldrich había confiado a Henry, Frank, Paul y Piat que los mantendría encerrados en Jekyll Island, fuera del resto del mundo hasta que hubieran completado su plan. ¿De qué plan habla Forbes? Damas y caballeros, les presento lo que hoy conocemos como el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Una duda que rondaba mi mente era ¿por qué era necesario todo este secretismo? Los padres fundadores del país y muchísimos intelectuales renombrados han reiterado a lo largo de la historia los peligros que suponen los bancos centrales. Thomas Jefferson dijo: creo sinceramente que los sistemas centrales bancarios son más peligrosos que los ejércitos y que el principio de gastar dinero para ser pagado por la posteridad bajo el nombre de financiación no es más que estafar al futuro a gran escala. La mayoría de gente no lo sabe, pero América tenía un banco central antes que la Reserva Federal, cuando Andrew Jackson era presidente. En su lecho de muerte fue preguntado sobre cuál era el mayor logro que había conseguido en su carrera en la política, y su respuesta fue clara: matar al Banco Central. Desafortunadamente, sus esfuerzos no sirvieron para acabar con el problema, solo lo mitigaron. El apoyo público tras el pánico de 1907 dio la excusa perfecta para crear uno, y tenían a alguien para llevar a esa idea a la realidad: Woodrow Wilson, quien casualmente tuvo su campaña política financiada por estos mismos banqueros. El 23 de diciembre fue el día en el que los banqueros tomaron el control de la economía. Wilson aprobó el proyecto de la Reserva Federal delante de un Senado prácticamente vacío por las vacaciones navideñas. Quiero enfatizar esto: este proyecto se aprobó con 3 votos a favor y 0 en contra. A partir de aquí se creó la IRS, la Hacienda Americana, y la Reserva Federal. Desde este preciso momento, América le dio el poder a una institución privada para imprimir el dinero americano. Sí, como lo oyes, la Reserva Federal no es federal, ni por asomo. Es una institución privada controlada por los banqueros más poderosos de Estados Unidos. Y para que entiendas el panorama global de todo este asunto, de los asistentes de la reunión de Jekyll Island, Warburg fue nombrado miembro de la Dirección de Gobernadores de la Reserva Federal y fue el segundo vicedirectivo de la Reserva Federal solo 2 años después. Benjamin Strong Jr. fue nombrado el gobernador de la Reserva Federal del Banco de Nueva York durante 14 años. Henry Charles y Benjamin estaban profundamente conectados con JP Morgan, que sigue poseyendo un 30% de la Reserva Federal de Nueva York aún hoy en día. Y el senador Aldrich, el que fue elegido para liderar la política monetaria nacional y que organizó esta reunión, se unió a la familia Rockefeller mediante el matrimonio. Esto significa que el hombre que maquinó la creación de la Reserva Federal era un Rockefeller. Conviene recordar eso que dicen de que quien gobierna en la política no es quien realmente mueve los hilos. El político es simplemente una marioneta. Entonces, ¿por qué la creación de la Reserva Federal fue un punto de inflexión? Antes de la Reserva Federal, la impresión de dinero en Estados Unidos estaba descentralizada en múltiples bancos estatales que tenían como deber imprimir el dinero de forma independiente, por lo que gracias a la Reserva Federal, los banqueros consiguieron centralizar la impresión bajo la misma institución y por lo tanto tener el control sobre todo el suministro del dinero del país. Tras todo lo que te acabo de contar, volvamos al tema de la guerra. ¿Qué interés podía tener Estados Unidos para entrar en la Primera Guerra Mundial? Porque esto es lo que pasa en las guerras. El gobierno aumenta su gasto dramáticamente, teniendo que imprimir más dinero para poder cubrir semejante gasto público. Sin embargo, el gobierno ya no puede imprimir su propio dinero, entonces lo que ocurre es que se endeuda a niveles gigantescos. ¿Y de dónde crees que viene todo ese dinero? ¿A que lo sabes ya,
viene de la Reserva Federal y de los banqueros. Lo consiguieron a través de una compleja red de instrumentos de deuda, por lo que el gobierno tiene que pagar un interés por ese dinero. Es así como los banqueros y la Reserva Federal se benefician. No te imaginas cuánto. En este gráfico puedes ver el nivel de deuda que Estados Unidos acumuló durante la Primera Guerra Mundial. Más deuda, más dinero hace la Reserva Federal con los intereses. Hasta un miembro del Congreso, Charles Lindbergh, mencionó el gran esquema que los banqueros habían construido. Los reyes banqueros conocían las condiciones e informaron a los más favorecidos de sus amigos de lo que estaba por venir. Iba a haber un pánico en el otoño de 1907 que se anunciaría como el resultado de nuestras malas leyes bancarias, que priman al sistema para su revisión en forma de un banco central. Si te soy sincero, aun después de todo lo que te acabo de mostrar, no terminaba de creerme toda esta historia. Hasta que encontré un documento que me dejó todo bien claro. Un documento que estaba guardado en un archivo de la librería de Stanford que recoge una investigación realizada por el Congreso de Estados Unidos sobre la Reserva Federal. ¿Cuál es el motivo de esta investigación? El líder del Comité Bancario Americano acusó a la Reserva Federal de crear crisis artificialmente para su propio beneficio, hasta el punto de formalizar una petición para derogar esta institución. Lo que encontré en este documento es realmente alucinante. Cito textualmente: señor presidente, tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que el mundo haya conocido jamás. Me refiero a la Junta de la Reserva Federal y los bancos de la Reserva Federal en lo sucesivo, la Fed. Esta malvada institución ha empobrecido y arruinado al pueblo de Estados Unidos. Se ha llevado a sí misma a la bancarrota y prácticamente ha llevado a la bancarrota a nuestro gobierno. Lo ha hecho a través de los defectos de la ley bajo la cual opera, a través de la mala administración de esa ley por la Fed y a través de las prácticas corruptas de los buitres adinerados que la controlan. Algunas personas piensan que los bancos de la Reserva Federal son instituciones del gobierno. No son instituciones del gobierno, son monopolios privados que se aprovechan del pueblo de estos Estados Unidos para su propio beneficio. No sé si eres consciente de lo que esto significa. Esto no lo digo yo, que conste. Lo está diciendo un líder del Comité Bancario Americano en el Congreso de los Estados Unidos. No sé tú, pero creo que con todo lo que te he contado, tengo suficientes razones como para creer que esto va mucho más allá de la política. Esto va de dinero. Al haber completado mi investigación sobre las motivaciones de la Reserva Federal, solo queda una cosa por hacer: volver a la cuestión inicial. Hemos respondido algunas preguntas, pero no a todas. ¿Cuál es la agenda real detrás del Foro Económico Mundial? ¿Por qué piensan que el mundo necesita un reseteo? ¿Cómo tienen pensado implementarlo? ¿Por qué Klaus Schwab tiene esa obsesión con las crisis? ¿Qué conexión tiene el Foro Económico Mundial con las instituciones más poderosas del planeta que reinan actualmente, como son la Reserva Federal, las Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional? Solo hemos podido descubrir las razones por las que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y quién se hizo rico gracias a ella, y cómo la Reserva Federal estaba conectada con todos estos sucesos. Pero como dije antes, quedan muchos cabos por atar. Podrás observar que el Foro Económico Mundial y el Gran Reseteo son iniciativas con un profundo impacto mundial. Entonces, ¿por qué todo lo que hemos descubierto hasta el momento solo está relacionado con Estados Unidos? ¿Cómo pueden pasar de controlar el sistema de suministro de Estados Unidos a controlar el de todo el planeta? Es aquí donde esta historia toma un rumbo inesperado. Y para poder explicártelo, tenemos que remontarnos a otra crisis, al 7 de diciembre de 1941. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la creación del Foro Económico Mundial en 1971, hay que investigar la crisis que estuvo entre la Primera Guerra Mundial y 1971. Seguro que la noble lucha contra la Alemania nazi fue solo eso, una noble lucha, ¿verdad? Es obvio que Estados Unidos tenía que entrar en guerra tras los trágicos eventos que se sucedieron en Pearl Harbor. No hay que ser un conspiranoico loco para cuestionarse, al menos tras lo ocurrido con la Primera Guerra Mundial, los motivos tras la participación de Estados Unidos en la Segunda, creo yo. Y fue justo ahí, cuando comencé a investigar un poco, que me di cuenta de lo profunda que es toda esta trama. Ya sabemos cómo gana dinero la Reserva Federal con las crisis, y actualizando los datos del gráfico que te mostré anteriormente, vemos como la deuda interna del país fue significativamente más grande en la Segunda Guerra Mundial, casi 4 veces más grande que en la primera, lo que nos lleva al arma favorita de los poderosos para el control, la inflación. Los años que siguieron al conflicto más importante de la historia moderna de la humanidad fueron realmente duros. La inflación creció en un 20%. ¿Y quién se beneficia de que suban los precios? La gente que posee activos. ¿Quién sufre las consecuencias de la inflación? El pueblo. Mientras la gente de a pie sufría para satisfacer sus necesidades más básicas, los que tenían activos vieron beneficios del 500% en el valor de los mismos. No solo se benefician de la propia crisis, sino también de sus efectos. Pero es que esto no acaba aquí. Consiguieron idear una nueva forma de beneficiarse con esta crisis, haciendo palidecer los beneficios que consiguieron en la Primera Guerra Mundial. De una forma muy ingeniosa, todo hay que decirlo. Descubrí este nuevo método a través de hacerme la siguiente pregunta. Si la guerra de Estados Unidos estaba financiada por los banqueros, ¿quién financiaba al bando contrario? ¿Quién financiaba a los nazis? ¿Es que acaso tenían un equivalente a la Reserva Federal que les presta cantidades locas de dinero para pagar sus deudas de guerra? La respuesta es que sí y no.
Alemania no tenía acceso a un banco central que les proporcionase dinero infinito, como Estados Unidos tenía con la Reserva Federal, por lo que Hitler tenía que buscar otras formas de financiar su cometido. Y es aquí donde juega un rol muy importante un hombre llamado Fritz Thyssen. Thyssen financió los planes de Hitler durante casi una década. ¿Cómo? Era el dueño de la empresa de metalurgia más grande de Alemania y personalmente financió el ascenso al poder de Hitler. Como describe en su propia autobiografía, Yo pagué a Hitler. Tras la Primera Guerra Mundial, su familia tejió una red de activos financieros en diferentes bancos por todo el mundo, para protegerse de futuros eventos catastróficos en su país. Y uno de estos bancos estaba en un sitio que ya conocemos, en Nueva York, en el VC más concretamente. El año en el que Estados Unidos se metió en el conflicto, 1941, los medios de comunicación del momento pusieron de manifiesto que Thyssen tenía más de $3 millones en arcas neoyorquinas, lo cual para esa época es mucho dinero. Ajustándonos a la inflación actual, serían aproximadamente unos $57 millones. Lo más importante no es el titular, sino lo que se escondía en el artículo. En él se destapó una inesperada conexión con este banco. Uno de los directores de este banco no era ni más ni menos que el padre del presidente George Bush, Prescott Bush. Hecho que, por cierto, fue fehacientemente negado por todos los medios de comunicación de la época. Sorprendentemente, la desclasificación de documentos del Archivo Nacional estadounidense reveló que esta conexión entre Prescott Bush y el ángel de la guarda de Hitler era real, a través del VC, el mismo banco que ayudó a la financiación alemana. A finales de los años 30, el VC había comprado y enviado millones de dólares en oro y activos financieros como bonos estadounidenses hacia Alemania, alimentando el ascenso al poder del líder germano. Finalmente, en 1942, las grandes compras de oro por parte del VC levantaron la sospecha de que la financiación del enemigo de guerra estaba en casa, en Nueva York. En octubre de ese año, el banco fue embargado por el gobierno estadounidense por realizar transacciones con el enemigo. En noviembre, otra de sus compañías también fue embargada. Lo pillaron con las manos en la masa y, como te podrás imaginar, seguro que fue severamente castigado por ello, ¿verdad? ¿Sabes lo que le ocurrió a él y a todos sus activos? Absolutamente nada. Los activos fueron retenidos por el gobierno en el transcurso de la guerra y fueron devueltos desde que se terminó. ¿Sabes lo que esto significa? Prescott Bush fue pillado robando oro estadounidense para financiar al bando contrario, sacando un beneficio y no le ocurrió nada. Ahora que sabes esto, la pregunta es obvia. ¿Por qué iban a financiar a sus propios enemigos? ¿Qué sentido tiene? Las dos únicas maneras en las que un país puede ganar dinero con la guerra son ganándola o, y esta es un poquito más siniestra, armando y financiando ambos bandos de la guerra. Como dice un conocido refrán, todos los caminos llevan a Roma. O a Klaus Schwab, en este caso. En sus propias palabras, las crisis nos brindan una ventana única de oportunidades. Así que, ¿por qué no financiar ambos bandos y así beneficiarnos, verdad? ¿Te acuerdas de cuando pregunté si había un equivalente de la Reserva Federal en Alemania? La respuesta fue sí y no. No, porque como mencioné anteriormente, Thyssen y el VC financiaron parcialmente los esfuerzos nazis. Y sí, porque el ascenso de Hitler fue también financiado por una institución que era un banco central, como la Reserva Federal. Solo que hay un pequeño matiz. No estamos hablando de un banco central alemán, ni de un banco central internacional. Es una institución que está por encima de todas ellas, por encima de la Reserva Federal y de todos los bancos centrales. Y probablemente, como yo al empezar esta investigación, no hayas oído hablar de ella. Es una organización que controla el 95% de la riqueza mundial, incluso hoy en día. Estaba investigando las conexiones de Estados Unidos con la Alemania nazi y encontré la declaración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1944, y dice así: hay un presidente americano haciendo negocios con los alemanes, mientras nuestros chicos están peleando contra alemanes. Me di cuenta que no podía ser Prescott Bush porque no fue presidente, lo fueron su hijo y su nieto. Entonces, ¿de qué presidente hablan exactamente? Investigando, descubrí que el vicepresidente del Banco Central alemán era también director de esta organización. Un vínculo cuanto menos importante, hasta el punto de que es esta organización la que permitió a la Alemania nazi seguir en la batalla. Aceptaron movimientos de divisas destinadas al Banco Central alemán, aceptaron oro de los nazis y en un momento determinado transfirieron 23,1 toneladas de oro desde una cuenta checoslovaca al Banco Central alemán. Todo ello desde el interior del Banco Central de su mayor enemigo, el Banco de Inglaterra. Sí, como lo oyes, siendo encima un banquero americano el líder de esta organización. Fue tan importante para los nazis que durante toda la guerra el Banco Central alemán continuó pagando intereses sobre todo el dinero que le prestó esta organización. Voy a calentar esto un poquito más. Estos intereses sobre el crédito fueron utilizados por esta organización para pagar dividendos a sus accionistas. Y adivina quién es uno de sus mayores accionistas: el Banco de Inglaterra. Lo que significa que el Banco Central alemán estaba financiando la economía de guerra británica. Exactamente lo mismo que la Reserva Federal estaba haciendo con Estados Unidos y los nazis. Estaban financiando ambos lados de la guerra.
¿Y qué pasa con la Reserva Federal? Bueno, pues no les gustó nada esta idea. Querían ser los que financiaran todo, porque ello llevaría al máximo beneficio posible, ¿verdad? Por lo que idearon un plan para deshacerse de esta organización. ¿Recuerdas la declaración que te conté antes? La de que había un presidente americano haciendo negocios con los alemanes. Esta fue dicha en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo deshacerse de esta organización a la mayor brevedad posible. Ese banquero americano haciendo negocios con alemanes era Harry Dexter White. White era uno de los directores del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos. Recordemos que la tesorería estadounidense estaba estrechamente relacionada con la Reserva Federal. White tenía una visión del mundo diferente en cuanto al rol que debía tener el dólar americano en el mundo. Su objetivo era muy claro: hacer del dólar americano la divisa base y el vehículo financiero del mundo entero. Y como lo propuso, fue a través de atar el valor del dólar al oro y hacer a las otras divisas dependientes del mismo. De esta manera, la Reserva Federal podía cumplir por fin con su cometido: tener el control total del suministro de dinero no solo de Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Y eso es lo que hicieron. La conferencia de Bretton Woods llevó a la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, justo lo que necesitaban para tener el control sobre el sistema financiero global. Lo que nos lleva al famoso año 1971, el año de la creación del Foro Económico Mundial, la última pieza que faltaba para completar el puzzle. La pieza que daría comienzo al gran reseteo.